Mira vos, Anuel, hoy voy a estar en el Factor Latino con Billboard. La verdad, yo pensé que te iba a ir bien. Yo tenía mucha fe, pero así, con la rapidez que fue, no, eso sí, nunca me lo imaginé. Siempre tenía fe que iba a ser grande, pero con la rapidez y como se ha trabajado todo, en la forma en que estamos trabajando, como hemos evolucionado. Sí, al principio estaba como que desubicado, desorientado. No estaba bien preparado exactamente para las entrevistas, para muchas cosas. No sabía lo que puede ocasionar cualquier cosa que yo dijera, que la palabra de uno influye, pues todavía no reconocía. Hice muchos errores al principio, pero ya estamos haciendo las cosas bien. Yo voy a hacer la historia. Yo sé que yo sé hacer todo tipo de música, yo sé hablar bien, en las canciones sé hablar malo. Un poco de música para todo el mundo, para que tampoco los padres... Pues yo sé que yo tengo muchos fanáticos que son niños también. Los temas más grandes míos han sido así, comercial y limpio. Y quería pues que fuera así, pero que también se pudiera, aunque no tuviera palabras fuertes, que en la discoteca sonara también. Dios tiene un plan siempre. Mantuve paciencia y confié en Dios. Y gracias a Dios salí, solté el disco y gracias a Dios está número 1 y todo tiene su propósito en esta vida. Y aprendí a hablar con Dios en la prisión y aprendí de lo malo, siempre a verle el lado positivo y sacarle lo bueno a lo malo. De toda negatividad hacer algo positivo. Para mí, yo soy una persona bien espiritual y para mí eso es aquí personal, aquí en el alma. Mi relación con Dios, entre yo y Dios, y eso, entre yo y Dios, ya. Yo no me gusta hablar de todas esas cosas en mi música. Para los shows, tengo que dormir mucho. ¿Sí? Yo padezco como que me quedo ronco en los conciertos. ¿Y oyes algo antes de salir? Sí, ¿Rezas? eso sí. ¿Qué haces? Empecé a escuchar música que me hypee. Que te pompea. Sí, que me pompee. Y antes de todos los conciertos, siempre, cuando ya estoy ahí en el venue, siempre hago una oración. A la gente, por ejemplo, que conociste en la cárcel y que todavía está allí, a la gente que está por salir y que piensan que como que se les ha acabado la vida por estar en una situación así, porque yo me imagino que tú muchas veces estando adentro pensaste, ya esto se fue, me fue el momento, ¿no? Sí, yo les diría que se olviden de la calle, que la calle lo único que deja es de lo que trae a la vida de uno son desgracias, a la vida de uno y a la de la familia de uno. Viste, por lo menos de donde yo soy, yo me crié y crecí, las relaciones no son tan saludables, son relaciones que por más pelea, siempre hay pelea, duda, uno no confía en el otro, pero a pesar de todas esas cosas se mantienen juntos. Muéstrame los anillos. A ver, digamos cuál es cuál de una vez por todas. Este te lo dio Carol. Sí, este es el de compromiso. Ya, es el anillo de compromiso. Sí. Bueno, ¿y esa te la dio ella de sorpresa? De sorpresa. A ver, ¿cómo te la dio? Porque yo le propuse matrimonio y al tiempo de la nada, el día del cumpleaños de ella. Ajá, en febrero, ¿no? Sí, el día del cumpleaños de ella cogió y le cantamos cumpleaños, yo le di los regalos, y de la nada yo le regalé un carro. Cuando le regalé el carro, él me dijo, no, pero no te vayas. Y ahí cogió de frente a toda la familia y me dio el anillo. Ah, bueno, ¿y cuándo es el matrimonio o eso no se pregunta aquí? No, todavía no tenemos fecha, es que estamos haciendo tantas cosas a la vez. Como ahora mismo ya está en Europa. Ella cuando le faltan los últimos 4 shows de Europa de ella, yo llego a Europa. Ahí ella vira, yo voy a estar por allá. ¿Se van a cruzar o no? ¿Se van a ver? Sí. Estamos haciendo 1000 cosas a la vez que con calma, ya mismo separamos un tiempito. Ya de aquí al fin del año ya estamos los dos con el calendario explotado, pero ya mismo sacamos un tiempito, por lo menos un mes libre y vamos para encima. Me mantuve siempre fuerte de mente. El que es débil de mente en solitario se vuelve loco. ¿Qué es solitario exactamente para la gente que no sabe? 24 horas sola en una celda. Solo. ¿Nadie te habla? No. ¿Por cuántos días? 90. ¿90? Sí. Anuel, no. Yo que soy de la calle y todo el mundo me ve como el más malo y no sé correr motora. ¿No? No.
Y tengo Güey, un Can-Am minuto, ¿correr motora es de dos motocicleta? ruedas, de dos ruedas. Ajá. Porque yo sé correr, yo tengo Can-Am y todo que tienen 3 ruedas. Sí. Pero bicicleta Las he sí. corrido, pero las corro bien loco, ¿entiendes? que no me gusta montarme, que la gente me imagino, me ven y se imaginan que yo sé. Pero yo pensaba que vos Como a y veces, Carol todo el día por salían. eso, esos son videos fantasmeando en Instagram. Yo les digo, Carol sabe, Carol coge una motora y la corre, yo no sé correr en motora. Ella me dice, no, pero vente para fantasmear en las redes, que sí. Y me le sienta. Eso es mentira. Por eso si te fías los videos, Carol siempre arranca y yo me quedo sentado. Como decir que no quiero correr. Pero ya saben, puro carro. Sí, eso es. Bueno, Real hasta la muerte es todo lo que yo viví, o lo que yo vi, lo que voy a vivir, lo que yo fui, lo que soy y lo que voy a hacer. Eso es mi alma, ese es el dolor, el sufrimiento, la felicidad. Real hasta la muerte soy yo. Siempre hay un momento de la noche que lo tomo de agradecimiento para el público y les empiezo a hablar. Y gracias por cumplirme mis sueños. ¿y es importante para ti eso? Sí. A veces me pongo sentimental y me tengo que callar y tirar la pista. Sí. O sea, trap, pero sentimental hasta el final. Sí. O sea, real hasta la muerte. Exacto. Todavía Sí. ese es el lema, real No, hasta ese la es para muerte. siempre, eso es de por vida.